Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otro episodio de Hablemos de Trading. Muy bien, contento de estar aquí nuevamente, una nueva semana de trading, una nueva semana de conocimientos y bueno, tratar de compartir con toda la comunidad latinoamericana, la gente que nos sigue de España, México, Venezuela, Estados Unidos, en Argentina tenemos una buena base de seguidores que, bueno, están siempre pendientes semana a semana de cada episodio que sale. Y bueno, por eso seguimos siempre motivados a compartir con ustedes lo que sabemos e incluso lo que a lo mejor seguimos aprendiendo, ¿no? Que todos los días, todas las semanas aprendemos algo nuevo, perfeccionamos sistemas, perfeccionamos cosas que vemos en el trading y más o menos de eso se basa este episodio. Siempre hemos dicho que gran parte de este camino de trader exitoso, de este camino de la rentabilidad en el trading a largo plazo, se basa mucho en estudiar, aprender de las personas que tienen tiempo haciendo esto, de las personas que ya tienen un sistema probado, gente que ya ha dado los golpes que cada trader da cuando inicia en esta carrera y es por eso que siempre es importante conseguir un mentor, así ese mentor tú no lo conozcas. Yo siempre hablo de cómo grandes personalidades del mundo del trading, como Peter Van o Barney Nervini, han sido gran influencia en mi trading y son una especie de mentores, aunque ellos no me conozcan. Aunque bueno, me han respondido un par de tweets de vez en cuando. Y es que tratamos de adoptar las cosas que ellos van o aprender de ellos, aprender no solamente necesariamente su metodología a nivel de trading o su estrategia, sino qué han hecho, qué ha fallado, dónde han mejorado, cuáles son esos puntos donde nosotros podemos tratar de mejorar nuestro trading. Antes de arrancar con el episodio de hoy, siempre importante un poquito de publicidad de nuestra parte para llegar a más personas, así como seguramente tú, este es el primer episodio que escuchas o tienes un par de meses escuchándonos, este podcast tiene ya más de 2 años saliendo semana a semana. Es importante para nosotros que llegue a más personas. Nos pueden encontrar en Instagram como @hablemos.de.trading, nos pueden encontrar en Twitter como @hablemostrading, nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading. En el Instagram está un link que los lleva a todas las plataformas digitales, también estamos en Spotify y en los principales broadcasters de podcast. Y está la suscripción al newsletter que sale semanalmente con información relevante del mercado y ese activo semanal que compartimos. Nuestro correo electrónico, siempre importante mencionarlo, correo.htt@gmail.com. Ahí pueden cualquier duda, sugerencia, con muchísimo gusto de responder. El episodio del día de hoy, haciendo referencia a eso que venía compartiendo, vamos a estar hablando un poquito sobre un hilo de Twitter que conseguimos sobre este trader que se llama Cory Mitchell, que lo sigo hace muchísimo tiempo, que siempre comparte joyitas, comparte gráficas, comparte pensamientos, cosas que él está viendo. Él mismo se describe como un trader, day trader y swing trader que tiene más de 20 años en los mercados. Y me pareció que este hilo, con su compartía Arturo, nos pareció increíble porque dice cosas que eh, tú que estás comenzando o que tienes tiempo haciendo trading, a lo mejor no lo sabes y que son, a mi parecer y en mi experiencia, tienen muchísima razón. Por eso que vamos a hacer un recuento de varios de los tweets y vamos a estar dando nuestra opinión, porque me parece que tiene cosas bastante importantes que es importante que ustedes lo conozcan. ¿Qué te parece, Arturo? No, mira, a mí me parece genial, sinceramente, yo cuando vi, o sea, a mí siempre me llaman mucho la atención estos hilos de Twitter porque traen mucha información muy importante y claro, y a nosotros nos gusta compartirlo con ustedes para que, sobre todo porque hay muchas de estas reflexiones y de estos, vamos a llamarlos consejos y tips que seguramente les van a ayudar bastante. Algunos de estos quizás suenen un poco lógicos, pero hasta que no tienes bastante tiempo en los mercados o tienes bastante tiempo en pantalla, no te das cuenta de eso. Entonces, claro, y yo creo que lo que dices tú, José, al principio, de que uno tiene que conseguirse un mentor, uno tiene que conseguirse una persona a la cual seguir, no es por un tema de, o sea, no es tanto por copiar su estrategia, no es tanto por pensar que esa persona es la única que tiene la verdad dentro del trading, sino es que una persona que tiene 20 años en este negocio, como es Cory Mitchell, que yo sinceramente o sea, no lo conozco, o sea, no lo sigo como tal, pero encuentro o sea, siento como mucha empatía y me siento muy identificado con estas reflexiones que él nos muestra. Y por eso es lo importante tener un mentor, porque al final te muestra como su conocimiento, su experiencia en los mercados y te ahorra hasta tiempo de estudio, porque al final estos son reflexiones, si bien yo creo que uno en el trading uno tiene que, y yo creo que en la vida en general,
uno tiene que aprender las cosas por uno mismo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que a ti te digan, mira, no operes en los primeros 5 minutos del mercado por la extrema volatilidad. No es lo mismo que yo te lo comente a que te toque a ti hacer una operación, la abras en los 5 minutos del mercado y te salga mal por la extrema volatilidad. O sea, lo que voy es como que eh, tomar ese tipo de aprendizaje es muy importante porque te acorta como esa brecha de estudio sí, de aprendizaje de todo lo que es el tema del trading. Entonces, bueno, de verdad que me siento muy identificado con este tipo de cosas y por eso fue que nos gustó o nos gusta el compartir este tipo de cosas con ustedes. Ahora, ya para entrar directamente en algunos de los puntos, todos estos puntos están en inglés, nosotros igualmente, él colocó muchos puntos, varios puntos, pero nosotros escogimos 5 puntos o 5 reflexiones que consideramos que son muy importantes para ustedes, o sea, que les puede aportar bastante información. El primero de ellos es, bueno, él dice, no vayas a operar, ¿verdad? José, confírmame porfa si se está viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, se ve, se ve. Ah, ya, perfecto. Entonces, el primero de ellos es, bueno, no tomes operaciones mientras esté la hora de almuerzo de la bolsa de Nueva York. Eso es normal, o sea, él acá lo que él dice es, bueno, siempre hay una buena, o sea, es que es muy, en esa hora de almuerzo, y voy a leerlo antes de como analizarlo, él dice, hay muy pocas veces, ocasionalmente, hay un buen movimiento entre las 11:30 y la 1:15, pero no el suficiente para garantizarte operaciones para o sea, que recorran todo el día, o sea, que estén por todo el día. Yo sinceramente, o sea, coincido mucho con esto y ahorita les vamos a compartir la gráfica para que lo puedan ver en day trading. Bueno, incluso este tipo de estas reflexiones, estos tips que les estamos mostrando, hay muchos que se aplican tanto para day trading como para swing trading, pero la mayoría de todos estos tips que nosotros escogimos son para estrategias de day trading. Justamente, y obviamente este primer punto va directamente relacionado para operaciones intradía. Generalmente no, yo diría que la mayoría del tiempo, la hora de almuerzo en la Bolsa de Nueva York es una hora, es que no digamos muerta, porque sí hay movimientos, sí puedes ver acción dentro de lo que cabe en el mercado, pero es una hora que baja el volumen, bajan las negociaciones, bajan los movimientos tan fuertes, y esto sucede eh, generalmente. Esto no es algo pues, siempre va a haber algún día en que ocurre alguna noticia fundamental, ocurre algún evento fundamental en el mercado y es justo esa hora de almuerzo y vas a ver el movimiento ocurrir a eso. Pero eso es algo muy inusual. Generalmente los movimientos fuertes en el mercado son en la mañana y luego en la tarde. Esa hora de almuerzo que está durante siempre es como muy lateralizada, tienen pequeños movimientos y se puede ver mucho es no solamente en el movimiento del precio, sino en el volumen. El volumen decae fuertemente cuando ocurre eso. Entonces, no sé qué opinas tú, José. Totalmente. Yo creo que la mejor forma para que la gente eh, corrobore esto es simplemente que vaya a TradingView, coloque la gráfica diaria de, por ejemplo, hoy AMD o SPY y vean cómo comienza, cómo arranca el día, eso a las 9:30, hora Nueva York, con un volumen increíble. Y a medida que se acerca el mediodía, el volumen se va secando, como dice en inglés, haciendo un dry out. Eventualmente vemos cómo los niveles de mediodía de esa hora de almuerzo en Nueva York no eh, son a lo mejor no sé, un tercio de lo que fueron en la primera media de mercado. Entonces, obviamente necesitamos en el buen trading, sobre todo en el day trading, tú necesitas volumen y necesitas esa volatilidad para que el precio se mueva. Recordando que dentro de esa media hora hay mucha volatilidad y mucho movimiento por tanto volumen que está entrando al mercado. Si vemos que de repente se seca ese volumen, no tenemos esa fuerza que requiere nuestra operativa para poder alcanzar su target. Entonces, bueno, y siempre se ha dicho eso, se ha dicho que generalmente en Nueva York, las grandes firmas de inversión, al mediodía, los traders se paran, van a almorzar, ya ellos ya ejecutaron la primera hora, 2 horas de mercado y simplemente dejan de operar. Obviamente esto repercute en nosotros que somos básicamente seguidores de el movimiento que pueden lograr hacer estos traders. Recordamos que nuestras cuentas no tienen ningún tipo de capacidad
mover el mercado, simplemente tratamos de seguir ese movimiento eh, que de alguna forma impulsa estos grandes traders. Entonces, bueno, a mí me pareció increíble porque es algo que se viene diciendo mucho, es algo que siempre ha estado en conversación con los traders, pero a lo mejor, por eso nos pareció tan interesante, ustedes no sabían que a lo mejor por eso, y es buenísimo que la gente se vaya a esos números, se vaya a su data, porque a lo mejor haces day trading y te das cuenta que buena parte de tus operativas han sido negativas y cuando las analizas han sido negativas porque estás operando justamente al mediodía. Esa pudiera ser una razón. Claro. Es más, justamente, o sea, fíjate que yo mientras estabas conversando, lo que hice fue que acá se está viendo el SPY, lo estoy viendo este es el LTF del Standard Poor's 500. Fíjate que lo que yo hice fue dibujé dos líneas verticales, ¿verdad? Porque estamos en temporalidad de 5 minutos. Una línea vertical indica el inicio del día, o sea, indica la apertura del mercado, y la otra línea es, bueno, a qué hora, el momento del cierre del mercado. Si tú te pones a ver, lo que más se puede, o sea, lo interesante, o fíjense, es el volumen tan grande o el volumen tan relevante. Quizás este día no hubo tanto movimiento, pero fíjense en comparación, o sea, las barras de volumen, unas en comparación con la otra. A principio del mercado, ¿verdad? Empezamos a ver barras de volumen con, vamos a decir, bastante fuerza, y ya a medida que se va acercando la hora de almuerzo, fíjense que este recuadro que yo dibujé aquí es prácticamente esa hora de almuerzo, y fíjense que el volumen prácticamente se seca. Decae bastante, tiene una que otra barra que sea como relevante, pero más que todo se encuentra muy, como muy o sea, muy bajo el volumen. Y es justamente por eso mismo que comenta José. Ahora, a medida que ya salimos de la hora de almuerzo, empezamos a ver un aumento considerable del volumen hasta llegar ya a las horas finales del mercado, donde también observa un incremento importante del volumen. Esto fue el día 12, perdón, el día 13 de abril, y esto fue el día 14, el día viernes, y sucede algo bastante similar. Fíjense que inclusive se puede ver como la misma consideración. Se ve que a la hora de almuerzo generalmente decae bastante el volumen, y luego inclusive los mismos movimientos se ven bastante lateralizados, no tiene como quizás una tendencia, no una tendencia, sino un movimiento definido, sino simplemente se mantiene las velas empiezan a tener menor volumen, menor rango, o sea, empiezan a moverse en rangos más cortos. Entonces, eso ocurre mucho. Entonces, eh, quizás yo creo que la recomendación va más a las operaciones. Si tú abres una operación en la mañana, obviamente esto depende de la estrategia de cada quien, pero si tú abres operaciones en la mañana, tú las puedes mantener. Va a haber una decaída quizás en el momento en el que haya llegue la hora del almuerzo, ¿verdad? Pero tomar operaciones en la hora, justo en esa hora del almuerzo, puede ser que no consigas, dependiendo del activo, que no consigas quizás el movimiento esperado, porque lo que ya te va a quedar es como la última hora del mercado. Entonces, como a lo que voy, esto sigue siendo tema de estrategia de cada quien. Quizás hay personas que operan solamente en la última hora del mercado, o solamente en la hora al principio en la mañana, o solamente en la hora del almuerzo, pero generalmente esta hora es de muy poco movimiento, muy poca apertura, muy poco volumen. Entonces, yo creería o que aconsejaría que lo mejor es o sea, evitar esa hora para tomar posiciones. Y es algo, yo creo que se puede considerar. Ahora, el segundo punto, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad? Habla sobre, bueno, él dice, en la mayoría de los artículos que hablan sobre day trading, ¿verdad? Dicen que evites las acciones volátiles. Y él dice, esto es un error porque cuando la acción es volátil significa que van a haber movimientos más rápidos. Y movimientos más rápidos o sea, tocan los targets o los stop loss mucho más rápido. Entonces eso significa que, bueno, pasas menos tiempo o sea, dentro o durante una operación. Entonces, claro, eh, esto es verdad, totalmente cierto, sobre todo para... Del otro punto. ¿Cómo? Y va muy de la mano del otro punto.
Claro, y va muy de la mano, claro, con este mismo tema de, pero ya para no saltarnos quizás al siguiente punto, pero eh, esto es totalmente cierto en el sentido de que eh, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, yo por ejemplo utilizo mucho el VIX como indicador de volatilidad del mercado. Cuando hay mucha volatilidad, uno empieza a ver movimientos muy fuertes en las acciones en general. Obviamente algunas van a tener movimientos más amplios que otros. Cuando me refiero a movimientos amplios, me estoy hablando de, bueno, puede haber un movimiento de un 8 o 9% en una acción que generalmente se mueve un 3 4%. Y así es como la comparación, pero eso puede ser tanto al alza como a la baja. Entonces, los mercados, y eso lo hemos comentado en muchas oportunidades aquí en el podcast, los mercados cuando son muy volátiles son muy, o sea, tienden a dar muchas oportunidades para la gente que hace day trading. Y es justamente por lo que comenta este autor en el tweet, y es, bueno, el tema está en que cuando hay mucha volatilidad, los movimientos son mucho más agresivos, son mucho más fuertes, son más pronunciados, entonces los target o los stop loss se tocan mucho más rápido. Entonces, claro, esto puede ser una ventaja como también puede ser una debilidad. A lo que voy es, puedes conseguir incluso movimientos, si tú tienes operaciones de 2-1 o de 3-1, puedes tener operaciones de 5-1 por el movimiento tan agresivo que tiene el mercado. Así como puede suceder también al caso contrario de que abriste una posición y a los 2 minutos te tocó el stop loss porque justamente el movimiento está muy agresivo. Entonces, yo creería no, sino opino 100% en que los mercados volátiles son una muy buena oportunidad para hacer day trading, pero siempre hay que tener o sea, mucho cuidado, hay que respetar muy bien el riesgo, porque operaciones que pueden ser negativas se te pueden ir muy rápido a una operación mucho más negativa si no tienes tu stop loss colocado, si no tienes bien medido tu riesgo. Y yo también pienso que son mercados que no son para todo el mundo. No todo el mundo tiene quizás el estómago para estar 100% viendo una operación que pueda ir, o sea, que pueda tomar o pueda tener movimientos tan rápido. Entonces, no sé qué opinas tú, José. No, me parece que es totalmente cierto. Si, vuelvo, si la gente quiere simplemente comprobar esto, vaya y busque, compare, se va a TradingView, hace una comparativa de dos acciones con un nombre muy volátil como AMD, que tiene buenos rangos de movimiento diario, que tiene un ATR bastante significativo, y lo compara con un sector que no se mueve tanto, como un sector de consumo masivo, como puede ser acciones de Coca-Cola, de Pepsi, o de utilitarias, compañías de gas, compañías de luz, y van a ver que los movimientos de esta compañía son muy clásicos, son movimientos muy leves diarios, mientras que los de AMD, los de Netflix, los de Apple se mueven muchísimo. Entonces, bueno, si tu meta es conseguir un movimiento, si tu meta es que ese riesgo valga la pena y puedas concretar y capitalizar en estos movimientos, tienes que irte a acciones que sean volátiles, acciones que se muevan. No haces nada con irte a una acción que a lo mejor te guste, pero su movimiento, su rango diario es mínimo, es muy pequeño, está dentro de un porcentaje minúsculo, obviamente no vas a lograr que te dé esa rentabilidad. Y ojo, yo creo que en el day trading es muy importante mantenerse a lo mejor, o la gran mayoría de las operativas, por esta volatilidad hace que las relaciones riesgo-beneficio capaz sean de 1 a 2, arriesgas 1, parte 2, capaz 2,5. Pero también vivimos mucho de esa operativa que les fue muy bien y de repente el target proyectado era 2% y terminó disparándose hasta 5 o 6%. Eso no pasa en acciones de baja volatilidad. Por eso creo que es importantísimo ese tweet. Ahora, otra cosa importante, ya pasando al siguiente punto que nos llamó muchísimo la atención. Él habla en este cuarto tweet cómo el juego en el trading hay que evitar las predicciones. Esto lo hemos dicho muchísimo. Aquí en el trading nadie predice nada. Yo te puedo dar una opinión de lo que a lo mejor por factores técnicos y fundamentales yo creo que puede pasar. Por eso es que me gusta mucho una entrevista que le hacen a Stanley Druckenmiller donde dice que los mejores traders son los que hablan con suposiciones. Yo creo que puede pasar esto, pudiera pasar tal cosa, a lo mejor va a pasar esto. Porque realmente no tenemos ningún tipo de certeza. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que podemos saber es inicialmente cuánto estamos dispuestos a arriesgar, cuánto estamos dispuestos a perder, en dado caso que esa tesis, esa hipótesis, esa suposición vaya en contra de nuestro análisis y ya. Pero decirte, oh, por eso yo le huyo a esos traders que dicen, el mercado va a caer tanto por ciento este año.
Es imposible, nadie lo sabe. No lo saben los mejores, seguramente estos que son los peores tampoco lo van a saber. Entonces él habla mucho de eso, de cómo el juego no es predicciones, el juego básicamente es evitar esas grandes pérdidas, buscando que una relación riesgo-beneficio sea lo suficientemente decente como para que con el tiempo haga suficiente dinero. Y eso lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, cómo la relación riesgo-beneficio es ese santo grial en el trading. Sí, y no solamente eso, sino también, o sea, el mismo, o sea, y lo dice muy bien acá en el tweet, el tratar de predecir lo que te va a llevar es a tener unas pérdidas muy grandes. Y es totalmente eso, o sea, yo siempre, y creo que cada vez me convenzo mucho más de que las personas que te dicen, yo, bueno, he tenido tantas conversaciones con mucha gente que te dicen, sabes que el año que viene el mercado va a caer 50%, 40%. Y mira, sabes, puede ser que ocurra, o sea, tú uno no tiene ni idea de cómo va a reaccionar el mercado, pero el asegurar que algo va a suceder en el mercado es una de las cosas más peligrosas que uno puede hacer, porque uno se confía tanto de que eso va a suceder, de que primero terminas perdiendo mucho, o sea, puedes perder mucho dinero con eso. No solamente eso, sino que si en dado caso tú tomas una posición y a ti te dicen, mira, no sé, por dar el ejemplo de AMD, AMD va a llegar a fin de año a $300. Si estamos en enero y tú pusiste todo tu capital en AMD, ¿verdad? Y estamos llegando a noviembre y todavía no ha llegado a los 300, estás manteniendo una operación, estás manteniendo una esperanza de que va a llegar a $300, eh, porque se supone que tiene que ser así. Entonces estás perdiendo el tiempo y tu capital que puedes haber invertido o que puedes invertir en muchas otras opciones o en muchos otros activos que te pudieran haber dado o sea, una mejor rentabilidad o muchísima más ganancia que lo que te pudo haber dado AMD en ese momento. Entonces, nosotros aquí no estamos para predecir el futuro, nosotros no estamos aquí para acertar con lo que está haciendo el mercado, sino simplemente nosotros hacemos suposiciones. Y muy bien lo dijo José en un principio, nosotros suponemos un posible movimiento del precio y por eso siempre que nosotros conversamos y ustedes ven nuestros análisis de mercado, siempre son podría ocurrir, esto puede ser, esto es una proyección que nosotros suponemos que puede hacer la acción, el índice, el mercado, pero son suposiciones. Y al final uno lo que tienes que, como trader, uno lo que tiene que hacer es reaccionar a eso. O sea, si tú supusiste que AMD iba a subir y al final se devolvió y cayó, bueno, pues listo, estabas errado y ya pasamos de página, pasamos a la siguiente operación y no hay nada más que hacer. O sea, al final es perder el tiempo en saber, o sea, en querer tener la razón sobre el mercado. Y eso es algo que cuesta, siento que cuesta tanto para todos los traders como asumir, y es justamente por eso, porque es como, yo creo que es como le pega al ego de uno el estar errado en en la situación. Así que bueno, moviéndome al punto 5, él aquí habla sobre, bueno, que este también va muy relacionado con el punto anterior, pero él dice, él habla del buen day trading, no es apostar. Entonces, claro, él dice, bueno, con un acercamiento sólido, bueno, él dice you're the house porque hace referencia a cuando en el casino eres la casa, o sea, él se refiere que si tienes un buen acercamiento, eres la casa en este caso. Entonces dice, muchas operaciones, ¿verdad? En lo que uno se tiene que enfocar, en lo que uno tiene que realmente poner su atención es, bueno, en la relación de riesgo-beneficio para poder crear una ganancia. Entonces, él habla mucho acá sobre, bueno, lo que son las matemáticas, lo que son las estadísticas, ¿verdad? Y las ganancias van a ir incrementando mientras vas teniendo, o sea, buenas operaciones, o él habla de operaciones sólidas, pero es justamente enfocándose en el riesgo-beneficio, en todo lo que es la gestión de riesgo como tal. Y claro, y él termina diciendo, bueno, apostando las condiciones para que generes rentabilidad van a ser mayores, ¿verdad? Mientras más arriesgues. Y es justamente haciendo esa comparación entre, bueno, entre lo que sería apostar netamente en un casino con justamente el trading.
Y yo creo que, bueno, mucha gente piensa que al final el trading es una apuesta más y no ve quizás todo el trabajo que uno hace al final o sea, todo el trabajo que está detrás, que es justamente el que hace o el que diferencia el trading eh, de ir a un casino. Y uno, al tener una estrategia consolidada, al tener un plan de trading sólido y al tener una buena gestión de riesgo y enfocarse justamente en tener una mayor relación, o sea, tener un mayor valor en esa relación de riesgo-beneficio, ahí es donde está todo como la verdadera esencia de lo que sería un buen trading. Yo creo que este punto no es solamente considerable para day trading, yo también pienso que esto es considerable para cualquier tipo de trading, o sea, ya sea swing trading, ya sea holding, y es justamente porque uno no está apostando, uno tiene un sistema, uno tiene una forma de operar en el mercado, y es justamente eso lo que al final te da la rentabilidad y lo que te separa de ir de estar apostando. Y tener una mentalidad de apuesta en el mercado es lo peor que uno puede tener, justamente porque no le das la seriedad, o sea, no le das ese grado de profesionalismo a lo que es esta tarea o sea, que te puede generar una buena rentabilidad. No sé qué opinas tú, José. José, creo que te perdí. Bueno, eh, Aquí estoy. Estaba muteado, perdón. ya. Sin tener mucho que agregar, yo vi un documental donde hablaban de trading y entrevistaban a mucha gente que comenzó a hacer trading durante la pandemia por este boom que dio en el mercado en esos inversionistas pequeños que estaban encerrados en sus casas por la pandemia, no podían salir y muchísimos de ellos eran personas que les encantaba ir a los casinos y durante la pandemia estaban todos cerrados y encontraron en el trading, day trading específicamente, la forma de mantener ese vicio, ¿no? Y al final muchísimos, la gran mayoría terminó perdiendo todo su dinero. Pero ellos están felices porque básicamente eso es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban seguir alimentando lo que ellos llaman deporte, ¿no? Que es apostar de esa forma. Si tú quieres apostar dinero, el mercado es excelente para ti porque te va a permitir perder todo tu dinero en muy poco tiempo. Pero si quieres ser tú el casino, el mercado te permite que tú, creando herramientas como la que hemos dado aquí en el podcast, con un sistema sólido de manejo de riesgo, con una estrategia que tenga una esperanza matemática positiva, tú vas a hacer el casino. Y suena cliché, pero es así, porque el casino no hace dinero, y lo hemos hablado infinidad de veces, el casino no hace dinero con que tú vayas un día y metas una ficha de $20. El casino hace dinero con que vayan muchas personas todos los días a perder esos $20. Eventualmente alguien va a ganar mucho dinero, pero en el camino a largo plazo ellos hacen dinero de esa forma. Eh, pero bueno, ya siguiendo con lo que sería uno de los últimos tweets, es importantísimo, esta parte yo sé que a Arturo le encanta, eh, en el momento en el que tú tras cada operativa, tú escribes y vas a tu diario de trading, que tenemos episodios sobre esto, y comentas y escribes qué pasó, no solamente a nivel cuantitativo, ¿no? Que entré en tal punto, salí en tal punto, gané tanto, perdí tanto, sino que además te tengas una casilla, que lo han compartido aquí, la gente que nos escribe, tenemos un un template para que la gente pueda anotar sus operativas y llevar su héroe de trading, escribas una parte cualitativa, ¿no? ¿Qué te pareció la operativa? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo te sentiste? Es muy importante, porque en el momento que tú empiezas a identificar, mira, yo entré en esta operativa o entré en la otra, y en el momento que entré, aquí no vas a engañar a nadie, solamente te puedes engañar a ti mismo. Escribes, mira, en este momento entré por miedo a perderme la operativa. Tenía ese miedo y entré. O en este momento salí porque iba ganando 1% de mis posibles 3% que iba a ganar. Y salí porque me sentía avaricia y quise capitalizar ese dinero y salí. Todo eso te va a permitir crear un registro, una base de datos que eventualmente vas a poder decir, mira, ve, yo me di cuenta que en 8 de cada 10 operativas yo salgo antes de llegar a mi target por la avaricia de querer concretar ese dinero. O yo entré en 5 de cada 10 operativas por miedo, que se llama FOMO, por miedo a perderme. Toda esa data te va a dar mucho poder a ti para que eventualmente te puedas sentar y decir, mira, aquí puedo mejorar con esto y esto, debido a que las emociones están siendo parte fundamental y negativa de mis operativas. Claro, y no solamente eso, sino también me parece súper interesante lo que él comenta, es que
no solamente es, bueno, anota las emociones de cómo te sientes mientras estás operando, sino también es como acepta lo que estás sintiendo. Porque al final, a mí de verdad me gusta mucho conversar sobre la parte psicológica, pero incluso el mismo Corey Mitchell lo dice en el mismo tweet. O sea, él dice, bueno, es muy posible, ¿verdad? Generalmente es muy posible de que esa emoción que tú estés sintiendo en ese momento, lo estén sintiendo otras personas también al mismo momento. O sea, esa misma sensación, él dice, bueno, de pánico, de ambición, él, él dice, oh shit, pero es como esa sensación de sorpresa, por decirlo de alguna forma, de lo que está ocurriendo en el mercado, porque al final, y es algo que me parece súper, súper fuerte lo que él dice acá, él dice que las emociones mueven los precios. Y nosotros siempre hemos comentado, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, de que el mercado termina reflejando emociones humanas. Al final el mercado, fíjense que todos los movimientos del mercado, todos los movimientos fuertes del mercado son mucho más por la posibilidad, o sea, es por la incertidumbre, es por la posibilidad de que pueda ocurrir algo más que cuando ocurre la situación. Y eso es algo en general, o sea, ustedes se ponen a ver los movimientos del mercado cuando salió la noticia de la guerra de Ucrania con Rusia. Fíjense cómo fue ese movimiento del mercado y todavía no había empezado ni siquiera el movimiento. Entonces ya cuando ocurre la noticia, todo ese tipo, todas esas cosas están, lo que se conoce como priced in, o sea, ya está como toda esa noticia está contenida en el precio, entonces ya los movimientos no son tan fuertes. Y al final es eso, es simplemente lo que está demostrando es, bueno, que la gente está sintiendo miedo, que está sintiendo incertidumbre, que no sabe lo que pueda pasar y eso se refleja en el precio. Entonces se refleja en los movimientos, se refleja en el volumen, se refleja en la cantidad de acciones que se empiezan a mover, porque la gente empieza a decir, bueno, ya va, pero si está ocurriendo esta situación, eh, lo mejor es protegerme. Entonces empiezan a vender capital y empiezan a salir de operaciones justamente porque es más seguro mantenerse en cash. Entonces, a lo que voy es, la parte emocional es muy importante, hay que tomarla muy en cuenta, hay que saber lo que está ocurriendo en el momento y hay que aceptar lo que uno está sintiendo, porque es como dijo José y lo comparto 100%, al final a nadie estás engañando sino a ti mismo. Porque al final eres tú el que está tomando la posición, eres tú el que está sintiendo esas cosas y eres tú al final el que está haciendo el diario de trading. Entonces al final a la única persona que estás mintiéndole es a eso. Y generalmente cuando uno toma una posición o uno toma, o sea, o ocurre algo en el mercado, generalmente o sea, viene derivado de un sentimiento, ya sea o sea, es un sentimiento de confianza, es un sentimiento de miedo y eso es muy importante tomarlo en cuenta para futuras operaciones. Entonces, bueno, yo creo que eso a nivel general me parece muy importante todas estas reflexiones de esta persona, eh, porque es una persona que tiene más de 20 años operando y y claro, y te entrega todo este tipo de cosas que quizás para nosotros, que ya tenemos un poquito más de tiempo, a mí me resuenan mucho porque todas estas cosas que hablamos hoy, todas estas cosas, o sea, las he cometido todos los errores, absolutamente todos los errores. Entonces, es importante, bueno, oye, compartirlo con ustedes para que quizás no es que no los cometan, porque está bueno que los cometan y así lo aprenden, pero ya saben de parte de nosotros que bueno, que no debieron haberlo hecho. Sí, no, totalmente. Y es normal, tiene que pasar, a nadie le va a doler más que, nadie le duele lo mismo cuando lo lea que cuando le pasa personalmente. Pero es bueno porque yo sí aprendí, hubo muchos errores que yo no cometí, yo por lo menos, yo sé que tú tampoco, nunca hemos quemado una cuenta completa, que eso pasa muchísimo en el mundo del trading. Uno lo ve, muchísimas veces la gente comienza, no, bueno, porque yo antes de ser rentable quemé una cuenta de 5.000, una cuenta de 10.000, eso nunca nos ha pasado. ¿Por qué? Porque siempre fuimos muy respetuosos del riesgo y siempre eh, nos educamos mucho antes de meter dinero. Arturo tiene ese cuento famoso que operó en Demo por más de un año antes de meter dinero real porque siempre nos daba miedo ver lo famoso o lo común. A mí me sorprendía mucho cada vez que leía que alguien decía, bueno, yo antes de ser rentable quemé 3 cuentas. Yo, "No, pero ¿cómo Claro, tú identificaste errores antes de seguir perdiendo dinero?" Eso me parecía increíble. Entonces, bueno, con este tipo de episodios que buscamos que a lo mejor ustedes, a lo mejor tú que no tienes en ese diario de trading una casilla que sea emociones y las anotes, a lo mejor empiezas a hacerlo a partir de hoy.
o a lo mejor tú que estás operando, o a lo mejor si un plan de trading diga, bueno, pero es que los muchachos lo hablan tanto que por qué no hacerlo, y así te salves de cometer tantos errores que cometemos la mayoría, y a lo mejor te salves de quemar una cuenta porque no tienes el conocimiento adecuado. Creo que esa es la finalidad de este episodio y del podcast en general. Y una cosa que dijo Arturo antes, ya para cerrar el episodio, es que esto, aunque es un hilo que lo desarrolla él a nivel de day trading, es aplicable a swing trading, es aplicable a day trading, es aplicable a las personas que están buscando invertir a largo plazo. eh, Aplica para todo, porque en cada uno de los tweets, incluso en esas acciones volátiles que él habla en day trading, también es bueno acciones volátiles si estás buscando swing trading en espacios relativamente cortos, ¿sabes? Teniendo siempre claro tu modelo de riesgo, cuánto es lo máximo que vas a permitirte perder. Es importante que estés en nombres que se muevan y no en nombres que simplemente te cuesten lo que se llama costo de oportunidad, un nombre que no se mueva nada en todo el año y tienes ahí el 25 o el 10% de tu cuenta invertido a largo plazo y él simplemente lo que hace es durante la última década moverse lateralizadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se aplica a todo eh, y es importante que tratemos de adoptar lo que podamos a nuestro partido. Sí, no, totalmente. Así que bueno, yo creo que con eso, ojo, igual, igual, yo creo que una de las cosas que más pánico le tenía cuando empecé en el trading fue a quemar mi cuenta. Yo decía, es que no, o sea, yo sé que eso me puede traer muchos beneficios a nivel de aprendizaje, pero no quiero, o sea, no quiero, no me parece, es más, no me parece que sea necesario quemar una cuenta para poder aprender. Entonces yo creo que es algo que si tienen quizás ese concepto de que, quemé una cuenta, así que ya ahora ya aprendí, no, se puede aprender sin necesidad de quemar una cuenta perfectamente. Así que bueno, yo creo que con eso último podríamos cerrar el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro correo electrónico correo.hdterro@gmail.com para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, ahí estamos para ustedes. Nuestro Twitter que es Hablemos Trading y también, bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Muchos de estos episodios estamos tratando de que sean lo más visual posible como para que también puedan interactuar y puedan ver gráficamente lo que les estamos conversando. Así que bueno, igual en nuestro perfil en Instagram hay un link que los va a llevar a todas nuestras plataformas digitales y también está el link para la suscripción en el newsletter semanal, que semana a semana estamos entregándoles un boletín corto de forma tal de que puedan saber lo que está ocurriendo en el mercado y que sea una lectura liviana con respecto a eso. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.